Desde que tengo memoria, supe que era una decepción. No porque mis papás me lo dijeran directo, ni falta hacía. Con la cara que pusieron cuando nací, como esperando por fin el hijo, me alcanzó. Y luego, 3 años después, cuando llegó mi hermana, Carla, esa misma mirada se repitió. Solo que ya no era sorpresa, era resignación. Yo era Ximena, la primera, la hija. Y para ellos eso nunca fue suficiente. Una vez, cuando Carla todavía estaba chiquita, escuché a mi mamá decirle a mi papá en la cocina, bajito, creyendo que yo no estaba. Pues a ver si el siguiente sí es niño. No iba a haber siguiente. El parto de Carla se complicó y a mi mamá le dijeron que ya no podía tener más hijos. Así que ese sueño se fue a otro lado, a un futuro imaginario donde, según ellos, sus hijas les iban a dar nietos, ojalá hombres. Crecimos en una casa sencilla en Naucalpan, de esas de fraccionamiento con portón y caseta. La rutina era la misma. Mi papá salía temprano, mi mamá se la vivía entre mandados, escuela y él. ¿Ya comieron? Y Carla aprendió rapidísimo a hacerlos girar. Ponía esos ojotes cafés. Se le colgaba a mi papá del brazo y decía, ándale papá. Y se les derretía el carácter. Yo, en cambio, me hice independiente. No por valentía, por costumbre. Me acomodé a no esperar abrazos, ni bien hecho, ni miradas orgullosas. Tenía lo básico: comida, uniforme, útiles, escuela. Pero el cariño estaba racionado, y yo no era prioridad. Con los años me hice una fortaleza, yo sola, sin ruido. En mi último año de preparatoria, un día en la cena, lo solté como si fuera cualquier cosa. Voy a estudiar economía. Mi mamá se quedó con el tenedor a medio camino. ¿Estás segura, hija? Eso está pesado. Mi papá ni disimuló. Eso es muy técnico. ¿No te late algo más adecuado? No sé. Pedagogía, enfermería. Respiré hondo. Ya me aceptaron en la Universidad Nacional Autónoma de México y me dieron un apoyo por promedio. Hubo un silencio incómodo. Mi mamá forzó una sonrisa, de esas que no llegan a los ojos. Bueno, pues es tu decisión. La decepción en su voz ya era casi familiar. Predecible, como el tráfico de periférico. Carla, que todavía seguía en la preparatoria, se recargó en la silla y sonrió de ladito. Yo creo que voy a estudiar psicología. Y ahí sí se prendieron. Eso, mi amor, dijo mi mamá, como si acabara de anunciar que iba a salvar al mundo. Tú siempre has sido buenísima con la gente. Yo solo moví los chícharos en el plato. Dejé que sus voces pasaran como ruido de fondo. A esas alturas ya sabía que pelear por su aprobación era como querer ganarle a un muro. Me enfoqué en lo único que me iba a sacar de ahí, mi futuro, mi independencia. Conocí a Diego en mi 2.º año de carrera. Él iba adelante, ya casi salía, y lo conocí de la manera más tonta. Chocamos en la biblioteca de Ciudad Universitaria, en un pasillo de libros de finanzas. Se me cayó un libro de estadística y él lo levantó antes de que tocara el piso. ¿Vas con el profesor Martínez en macro?, me preguntó, entregándome el libro. Te he visto. Eres la que hace las preguntas buenas. Me dio calor en la cara. Yo no estaba acostumbrada a que alguien me notara, y menos para algo bueno. Sí, la que hace que la clase se alargue. Diego se rió bajito. No, hombre, eso se agradece. Oye, ¿te invito a un café? Te cuento de las materias que te tocan el próximo año. Ese café se volvió cena. La cena se volvió cine. Y de repente, sin darme cuenta, ya no me soltaba. Por primera vez en mi vida me sentí vista. De verdad, Diego no me comparaba con nadie, no me medía, no me hacía sentir menos. Me quería como era, sin pedir que cambiara para encajar. Cuando él se graduó, entró a trabajar a una consultora en Reforma. De esas donde se vive con juntas, hojas de cálculo y horarios que no perdonan. Yo seguí con mi carrera. Él esperó. Y el día que me titulé, sin drama, sin presiones, lo decidimos. Nos fuimos a vivir juntos. Encontramos un departamento chiquito en la Narvarte. Nada de lujo, pero era nuestro, con sus paredes delgadas, su sala mínima y el ruido del vecino los sábados. Pagábamos renta puntual y, aún así, había quincenas donde todo se iba en recibos y despensa. La primera vez que llevé a Diego a casa de mis papás fue como ver un milagro raro. Diego,
Mi mamá casi gritó de emoción, como si lo conociera de toda la vida. ¡Qué gusto, qué gusto! Te quedas a comer. A ver si vienes a la comida de finales de noviembre. Ya ves que hacemos reunión antes de diciembre. Mi papá le dio una palmada en el hombro. Bienvenido, mijo. Ximena nos ha hablado mucho de ti. Cuéntame, ¿en qué andas? Mijo. Luego, yerno. Luego, este muchacho sí es trabajador. A mí me decían hija como por obligación. Pero a él lo recibieron como si fuera el hijo que nunca tuvieron. Los vi mirarlo con esa ilusión que a mí jamás me dieron. Le preguntaron planes, futuro, si pensaba sentar cabeza, si quería familia. Y, mientras eso pasaba, Carla, ya graduada y todavía viviendo ahí, se quedaba en una esquina con cara larga. Ella no tenía novio serio, y de pronto, la atención que siempre fue suya estaba en otra parte. Por primera vez, yo tenía algo que ella quería. Un año después, una noche tranquila, en nuestra cocina, Diego se arrodilló y me pidió matrimonio. Yo ni lo pensé. Sí, planeamos una boda chiquita, íntima. Jardín, poquita gente, lo justo. Mis papás se pusieron intensos. ¿Cómo crees? Es tu gran día, insistía mi mamá. Mereces algo más, grande. Esto es grande, le dije, para nosotros. Fue perfecto. Votos sencillos, cena bonita, fotos sin poses falsas. Y al final regresamos a nuestro departamento como esposos. Se sintió correcto, como si por fin mi vida fuera mía. La luna de miel ni bien había terminado cuando empezaron las preguntas. ¿Y entonces para cuándo la noticia?, decía mi mamá, con esa sonrisa que no era sonrisa. ¡Ay, tu papá sueña con un nieto hombre! Primero queremos juntar para una casa, respondía yo, una y otra vez. Queremos estar estables. No es barato criarse en un bebé. Mi papá hacía un gesto de desaprobación. Tu mamá y yo empezamos con nada y aquí estamos. En cada comida familiar era lo mismo. Que si la hija de fulanita ya se embarazó. Que si ya tienen otro nieto allá. Que si mira y tú sigues, como si yo fuera un trámite atrasado. Después de 2 años de ahorrar, Diego y yo compramos nuestra primera casa. Chiquita, de esas con crédito que te amarra media vida. Juntamos el enganche con disciplina y la mensualidad del banco nos quedó como una piedra en el cuello. Pero era nuestra. Bueno, nuestra y del banco. Yo sabía que las preguntas iban a subir de nivel. Y sí, lo que no esperaba fue el anuncio de Carla apenas 3 meses después. En plena comida de domingo, con arroz y pollo en la mesa, ella soltó: «Estoy embarazada». Se tocó la panza, todavía plana, como si ya se sintiera importante. Es de Marco. Marco era su novio de 6 meses. Uno de esos tipos que caen bien al principio y luego ya no tanto. Ni a mí, ni a Diego, ni a nadie nos daba confianza. Pero mis papás se iluminaron como si les hubieran entregado un premio. Los meses siguientes fueron un torbellino. Y, como era de esperarse, Marco desapareció apenas Carla empezó a notarse. Un día dejó de contestar, otro día ya ni sus cosas. Ella regresó llorando a casa de mis papás. Yo pensé que por fin habría consecuencias, un regaño, algo, pero no. Mis papás convirtieron la casa en altar del bebé. Cuando nació Emilia, parecía que había llegado la realeza. Compraron cuna, carriola, montones de ropa, pañales por cajas. La recámara de Carla se volvió cuarto de bebé. Mi mamá andaba como en trance, cargándola y diciendo: «Ya viste, está preciosa. Ximena, ¿no te dan ganas?». Lo que me dolía no era solo la presión. Era ver a Diego con Emilia. Se tiraba al piso a jugar, le hacía caras. La cargaba con cuidado, como si hubiera nacido para eso. Mi mamá se lo decía, bien dirigido: «Diego es un natural con los niños. Va a ser un papá increíble». Yo empecé a contar días, a tomar vitaminas, a leer lo que encontraba y a hacer las cosas bien, mes tras mes. Y nada. Mientras tanto, Diego iba cada vez más seguido a casa de mis papás. «A ver a Emilia», decía. Y sí, la quería. Pero yo empezaba a sentir un hueco raro. A veces se iba entre semana un ratito y regresaba tarde. A veces, en domingo, se quedaba más de lo normal porque Carla andaba cansada o porque Emilia se puso llorona. Y sin darme cuenta, él ya estaba resolviendo cosas allá. Un mandado, un favor, un «Oye, ¿me ayudas a cargar esto?». En el coche de regreso, él iba emocionado.
Ya casi camina, me decía. Hoy casi dice tío. Yo sonreía, pero por dentro se me hacía un nudo. Después de un año intentando sin éxito, yo ya me estaba repitiendo que estas cosas llevan tiempo. Hasta que mi mamá se enteró de que llevábamos un año buscando y se puso peor. ¿Un año? No, Ximena, algo está mal. Tienes que ir con un especialista. Antes de que me fuera ese mismo día, ya me estaba mandando contactos por mensaje. Clínicas, doctores. Te paso el número de una ginecóloga buenísima. Consultas que costaban varios miles de pesos, como si fuera a comprar tortillas. Para que me dejaran en paz, saqué cita. Diego fue conmigo. Me agarró la mano en el consultorio, con ese olor a desinfectante y las paredes blancas que te hacen sentir chiquita. Pasaron análisis, ultrasonidos, más análisis. Y un día, la doctora se sentó frente a mí, con esa cara seria que te prepara para el golpe. Lo siento, dijo suave. El diagnóstico indica infertilidad. Tus probabilidades son bajísimas. Sentí que me tumbaba en el piso. Diego apretó mi mano, pero yo casi no lo sentí. La doctora empezó a hablar de opciones, tratamientos, reproducción asistida, adopción. Pero su voz se me fue lejos, como si yo estuviera debajo del agua. Esa noche en la cocina, con comida para llevar que ni probé, Diego intentó sostenernos. Podemos intentar algo, dijo, o pensar en adoptar. No se acaba el mundo, Xime. Yo asentí, pero me sentía rota. Y encima, ¿cómo iban a enfrentar a mi familia? Lo dije en la siguiente comida, como quien se arranca una curita. Mamá, papá, se esperé un hueco. Fui con un especialista. Tragué saliva. No puedo tener hijos. Me dijeron que es muy difícil, casi imposible. El silencio se hizo pesado. Tan pesado que me zumbaban los oídos. Mi mamá fue la primera en reaccionar, pero no como yo necesitaba. Su cara se torció como si le hubiera dado asco. ¿Y entonces qué? Dijo con la voz dura. ¿Qué clase de mujer no puede ni con eso? Mi papá ni me miró. Pura cascarita, murmuró. Ni para lo básico. Carla, con Emilia en las piernas, sonrió con malicia. Pues ya supimos quién sí es mujer aquí. Yo volteé a ver a Diego, desesperada, esperando que dijera algo, que me defendiera, que pusiera un alto. Pero se quedó viendo su plato. Las lágrimas me salieron calientes, sin permiso. Me levanté como pude y me salí de ahí, sin escuchar cuando mi mamá me gritaba que regresara. Después de esa noche, yo no pude volver a esa casa. Pero Diego sí, y eso fue lo peor. Volvía y volvía. Y llegaba con historias. Emilia se aprendió una canción, decía. Te hubieras reído. O peor, Carla hizo una lasaña buenísima, ya le está agarrando. Cada comentario era como un piquetito en el mismo lugar. Yo me acostaba tarde, mirando al techo, escuchando la respiración de Diego, preguntándome lo que no quería preguntar. Si me resentía, si se estaba cansando, si ya estaba escuchando demasiado a mis papás. Un martes normal, todo se rompió. Salí temprano del trabajo, todavía con sol, y me fui por Viaducto para comprar comida china, la favorita de Diego. Llegué a la casa y estaba oscura, vacía. Su coche no estaba. No era raro que saliera, pero algo se sintió raro. Le marqué. No contestó. Le marqué otra vez, buzón. Y entonces mi celular vibró. Notificación de la aplicación. Carla había subido una foto. Casi nunca veía sus cosas, pero no sé por qué esa vez le di clic. Se me cayó el estómago. Ahí estaba Diego, sentado en la sala de mis papás, con Emilia en las piernas. Y Carla pegada a él, sonriendo como si fuera lo más normal del mundo. La frase decía, tiempo en familia con mis personas favoritas. Se me fueron las manos. Agarré las llaves y me fui manejando con el corazón en la garganta. Todo el camino a Naucalpan, entre semáforos y el tráfico pesado de la tarde, me fui repitiendo que podía haber explicación, que no podía ser lo que mi cabeza ya estaba armando. Pero mi instinto ya lo sabía. La cochera estaba llena, el coche de mi mamá, la camioneta de mi papá, el de Diego. El zaguán estaba abierto porque era día de comida y andaban entrando y saliendo. Me metí sin hacer ruido. Las voces venían de la sala. Diego, decía mi mamá, dulce, tú ya eres como un hijo para nosotros y mereces ser feliz. Mi papá agregó, como si estuvieran cerrando un trato. Has sido buenísimo con Emilia. Y Carla es joven, puede darte más hijos. Mi mamá bajó la voz, pero no lo suficiente. ¿Para qué te amarras con una estéril? Me faltó el aire. Entré de golpe. ¿Qué están haciendo? Todos se sobresaltaron.
La escena parecía una pesadilla. Mis papás en el sillón, Carla junto a ellos, Diego en el sillón individual, Emilia en el piso jugando con bloques, como si nada. Una familia completa, sin mí. Diego, por lo menos, tuvo la decencia de verse avergonzado. Mis papás no. Mis papás se pusieron firmes. Ximena, dijo mi mamá levantándose con la barbilla en alto, estamos hablando con honestidad de lo que conviene. ¿Conviene? Repetí, temblando. Me están diciendo que quieren que mi esposo me deje para irse con mi hermana. Mi papá ni se inmutó. Alguien tiene que pensar en su futuro. Tú no le puedes dar lo que él quiere, lo que él se merece. Carla sí. Volteé a ver a Diego. Le rogué con los ojos que dijera algo, que los mandara al demonio, que defendiera nuestro matrimonio. Diego se quedó mirando al piso. Diego, mi voz se quebró. Di algo. Él tragó saliva. Perdón, Xime, dijo bajito, pero tienen razón. Yo quiero hijos, quiero una familia, y me fui metiendo más aquí, con Emilia, con Carla, y se me fue saliendo de las manos. Carla sonrió, como si por fin le hubieran entregado lo que llevaba tiempo esperando. Puso su mano sobre el brazo de Diego, bien segura. Ya vete, me dijo. Aquí ya no eres parte. Se me heló la cara. Los miré uno por uno. La satisfacción fría de mi mamá, el juicio duro de mi papá, la sonrisa triunfante de Carla y Diego, evitando mi mirada. Años de aguantar, de intentar, de querer pertenecer. Todo tirado en un minuto. No grité, no rogué, no hice escena. Me di la vuelta y salí. Manejé sin sentir el camino. Llegué a casa, metí ropa a una maleta como robot y dejé una nota sobre la mesa. Pide el divorcio, mi abogado hablará con el tuyo. El divorcio fue rápido, por mutuo acuerdo, pero no fue fácil. La casa seguía con crédito, así que hicimos lo más práctico. Se quedó Diego con la deuda y me pagó mi parte poco a poco, con transferencias. Yo solo quería cerrar ese capítulo. Me fui a un departamento pequeño en Coyoacán. Me clavé en el trabajo. Quise desaparecer, pero las redes no perdonan. Un día, en la oficina, una compañera soltó un "no puede ser", viendo su celular. Ximena, lo siento, se me olvidó dejar de seguir a tu hermana. Intentó tapar la pantalla, pero yo ya había visto. Carla con un vestido blanco enorme. Diego en traje. Mis papás sonriendo como si todo fuera perfecto. Está bien, dije, aunque no estaba. Ojalá les vaya bien. Meses después anunciaron a otra bebé. Renata. La familia que me quitaron ya tenía foto completa. Emilia, la nueva niña, Carla, Diego y mis papás felices por fin. Ese día borré mis cuentas, ya no quería ver nada. Y luego, la vida me sorprendió. Un sábado, en el súper, mi carrito chocó con otro. Se me cayeron unas cosas. Yo estaba por decir perdón cuando una voz grave lo dijo primero. Perdón, en serio, soy un bruto. Levanté la vista y vi unos ojos cafés tranquilos. Una mirada amable, de esas que no te juzgan. Soy Miguel, dijo, ayudándome a recoger. ¿Te invito a un café para compensar? Ese café se volvió cena. La cena se volvió citas. Y sin darme cuenta, estaba volviendo a enamorarme. Pero con Miguel fui honesta desde el principio. No podía vivir otra vez con el miedo escondido. 6 meses después, una noche, se lo dije con el corazón en la mano. Necesito decirte algo, le solté. Me dijeron que no puedo tener hijos, que es muy difícil. Miguel me tomó las manos como si fueran algo importante. Ximena, dijo, firme, sin drama, yo te quiero a ti. Si algún día queremos hijos, lo vemos, adoptamos o no, pero yo estoy aquí contigo. Lloré, de alivio, de cansancio, de todo. Nos casamos por el civil, algo sencillo, con unos amigos cercanos. Sin familia, sin expectativas, sin show, solo nosotros. Un año después empecé a sentirme rara. Mareos, náuseas en las mañanas, un cansancio que no se me quitaba. Miguel no me dejó hacérmela fuerte. Vamos al doctor, insistió. No me gusta cómo te ves. Fui pensando que me iban a decir anemia, estrés, lo que fuera. La doctora vio los resultados, sonrió y dijo, felicidades, estás embarazada. Me quedé helada. ¿Cómo? Eso no puede ser. Me dijeron que era casi imposible. La doctora me miró con calma. Pasa, es raro, sí, pero a veces pasa. Esa noche Miguel y yo lloramos abrazados en la sala. Lloramos de alegría, de miedo, de incredulidad.
como si la vida nos hubiera regresado algo que yo ya había enterrado. No le dije nada a mi familia. No por venganza, por límite. Ellos ya habían elegido. 9 meses después tuve a mi hijo. Sano. Perfecto. Un niño. Le pusimos Alejandro. Cuando lo tuve en brazos, con esa cara chiquita y sus manos cerradas, no sentí rencor. Ni ganas de demostrar nada. Solo amor. La vida se acomodó. Alejandro creció con risas, cuentos antes de dormir, cenas en casa. Miguel era un papá de esos que se levantan aunque estén cansados, que cargan, que arrullan, que se emocionan con cualquier cosa. Casi no salíamos a comer, la verdad. Preferíamos algo en casa y ya. Pero un día Miguel recibió un ascenso y quisimos celebrarlo. Fuimos a un restaurante francés bonito en Polanco, de esos donde todo es tranquilo y la gente habla bajito. Y ahí los vi. Al principio creí que estaba confundida, pero no. Carla estaba en una mesa apartada, abrazada a un hombre que claramente no era Diego. Ella se reía, le acomodaba el cabello, se veía confiada. Demasiado confiada, como si el mundo no existiera. Sentí un golpe seco en el pecho, no por celos, por memoria. Saqué el celular y sin hacerme notar tomé unas fotos. La luz era tenue, pero se veía claro. Miguel tocó mi brazo. ¿Estás bien? Te pusiste pálida. Le enseñé la pantalla. Es Carla, con alguien que no es su esposo. Miguel tensó la mandíbula. Él sabía todo. ¿Se las vas a mandar?, preguntó. Mi dedo se quedó sobre la opción. Fácil, rápida. Un clic y su mundo explotaba. Me quedé quieta un segundo. No, dije al final. Guardé las fotos en una carpeta. No voy a ser como ellos. Pasó casi un año. Alejandro ya tenía 3. Platicaba de todo. Llevaba su camioncito a todos lados. Una tarde fuimos a ver a una amiga que vivía cerca de la zona donde crecí, por satélite. Hacía buen clima y decidimos caminar al parque. Al dar vuelta por un súper de por ahí estaban. Mi mamá, mi papá, Carla y Diego, cargando bolsas y acomodándolas en la cajuela. Nos vimos al mismo tiempo. Su reacción fue inmediata. Hicieron como si no existiéramos. Nariz arriba, mirada al aire, como extraños. Pero luego vieron a Alejandro. Mi hijo traía mi mano y no paraba de hablar del parque. Mi mamá se quedó congelada. ¿Quién es ese niño?, soltó sin poder evitarlo. Yo pude haber seguido. Lo mejor era seguir. Pero algo en mí ya más fuerte me hizo parar. Es mi hijo, dije. Se llama Alejandro. Carla soltó una risita fea. Ay, por favor. Si todos sabemos que tú no puedes tener hijos, ¿de dónde lo sacaste? ¿De qué institución? La miré directo, sin temblar. Yo lo tuve, dije. Nació hace 3 años. Mi mamá abrió la boca, como si le faltara el aire. Pero el doctor... Se equivocaron, la corté. Pasa, raro, pero pasa. Mi papá dio un paso hacia nosotros con los ojos enormes. Un nieto. Tenemos un nieto. Mi mamá estiró los brazos, como si tuviera derecho. Ximena, soy tu madre. Déjame ver al niño, aunque sea tantito. Yo me puse enfrente de Alejandro instintivamente como escudo. No, dije, firme. Ustedes no hacen eso. No me tiran como si fuera basura y luego vienen a jugar a la familia cuando les conviene. Mi mamá frunció el ceño, ofendida, como si yo fuera la mala. Ximena, por favor. Perdieron ese derecho cuando me humillaron y me traicionaron. Carla se puso roja. Se notaba que le dolía que la atención se fuera hacia mi hijo. Emilia ya iba al kinder y Renata todavía era chiquita. Pero aún así, Carla no soportaba no ser el centro. Ya supéralo, escupió. Ay, tuviste un niño, ¿y qué? Yo gané al final, me quedé con tu esposo, le di una familia de verdad. 2 niñas. Yo sigo siendo mejor que tú. Respiré despacio y sin apuro saqué mi celular. Diego levantó la mirada desconfiado. ¿Qué estás haciendo? Lo volteé a ver con calma. Ya que hablamos de familia, Carla, ¿por qué no les cuentas de tus saliditas? Carla se puso tensa. ¿De qué hablas? Abrí la galería y le mostré a Diego las fotos del restaurante. Aquí está tu esposa, dije sin subir la voz. Con otro. La cara de Carla se desarmó. Diego agarró el celular como si le quemara. ¿Quién es?, preguntó, la voz quebrada por coraje. Mi mamá y mi papá se acercaron mirando la pantalla. Se les cayó la cara. ¿Cómo pudiste?, dijo mi mamá escandalizada. Carla tartamudeó. Es un amigo del trabajo. Los amigos no se comportan así, dije, y menos escondiéndose. Diego empezó a gritar. Carla también. Ahí, en el estacionamiento, con las bolsas a medio meter
y la gente volteando. Yo tomé la mano de Alejandro. Vámonos, mi amor, le dije suave. Ya es tarde. Mi hijo ni entendía. Solo preguntó si en el parque había resbaladilla. Y eso me dio risa, de nervios, de alivio. Nos fuimos, los dejamos con su caos. Un mes después me llegó el chisme completo, porque en México siempre llega. Dicen que Diego, ya con la duda sembrada, pidió estudios. Que se hizo pruebas y le salió algo que lo dejó frío. Él tenía un problema desde antes. Él era el que no podía. Y entonces vino lo inevitable. Diego exigió una prueba para Renata. Hubo pleito, gritos, abogados. La prueba dijo lo que nadie quería decir en voz alta. Renata no era de Diego. Diego se fue de la casa. Se deslindó de Carla. Con Emilia, como nunca fue su papá legal, simplemente se alejó y dejó de verla. Con Renata, peleó para que quedara claro que no era su hija. Todo terminó con la familia perfecta, hecha pedazos. Carla regresó a casa de mis papás con las niñas, con la vida en ruinas. Y entonces sí me buscaron, llamadas, correos, mensajes, hasta fueron a tocar a mi casa. Una tarde mi mamá estaba en la entrada, con los ojos llorosos. «Ximena», me rogó, «nos equivocamos horrible. Déjanos ver a Alejandro. Es nuestro único nieto. La familia está preguntando por ti». Ahí estaba. ¿El qué van a decir? Yo la miré sin odio, sin ganas de castigar, solo con claridad. «Debieron pensar eso antes», le dije. «Antes de decirme que yo no servía. Antes de ayudar a destruir mi matrimonio». Mi mamá intentó acercarse. «Por favor». «No», repetí. «Ustedes eligieron. Y yo también». Esa noche Miguel me abrazó mientras Alejandro armaba torres con bloques en la sala. «Familia no es sangre», me dijo. «Es respeto, es lealtad, es amor. Y ellos no te dieron nada de eso». Tenía razón. Yo veía mi casa, mis cenas tranquilas, las carcajadas de Alejandro, el cuidado de Miguel, y entendía algo que me tardé años en aceptar. A veces la familia en la que naces no es la que te toca para siempre. A veces tienes que construir la tuya con gente que sí te elige y que te cuida sin condiciones. Yo elegí a Miguel, Miguel me eligió a mí, y juntos elegimos a Alejandro. Y Alejandro, con su primera sonrisa, con su primera palabra, con esa forma de agarrarnos la mano cuando cruzamos la calle, nos eligió de vuelta. Eso para mí es familia, y ya no lo cambio por nada.